Hola, soy Trudy Macha, artista plástica e escultora. En este quinto informe para la Casa de la Literatura hablaremos un poco sobre los orígenes y fundamentos de la composición artística. Este informe está diseñado desde un enfoque cultural y técnico. Ha sido elaborado en colaboración con el artista visual Juan Osorio. Los sistemas de composición son culturales y obedecen a construcciones mentales relacionadas a la noción de volumen, espacio y tiempo. La composición artística en general responde a patrones de medida y proporción denominadas cánones o reglas, pero también a la improvisación que responde al ritmo propio del artista, a un orden espontáneo vinculado al juego. Los soportes de la composición en la plástica. En la escultura, por ejemplo, se habla de volumen, espacio, juegos de luz y textura, y se clasifica en composiciones de bulto redondo, que son composiciones volumétricas con 3 dimensiones, composición de bulto medio, que son conjuntos de volúmenes que se leen parcialmente, 3/4 partes aproximadamente, y dependerán de un soporte. Composición en alto y bajo relieve, donde el elemento esculpido no sobresale demasiado del soporte y dependerá del juego de la luz y de las sombras. En las artes bidimensionales como la pintura, la composición dependerá de la superficie plana y la percepción óptica del color, de la línea o del dibujo y la tensión entre estos. Desarrollo de los elementos de la composición académica. Uno de los puntos es la perspectiva, y se podría describir como si miráramos a través de una ventana y se pintara directamente sobre el cristal lo que se ve, y cada parte de los objetos pintados se encuentra en la línea recta desde el ojo. Existen varias formas de perspectiva: la perspectiva cónica, la perspectiva caballera, la jerárquica, la perspectiva oblicua, entre otras. En la antigüedad, en Egipto, en el mundo islámico o en China, los artistas sabían que los objetos distantes podrían mostrarse más pequeños que los cercanos para aumentar el realismo. En la Grecia clásica, Platón fue uno de los primeros en discutir los problemas de la perspectiva y decía, entre otras cosas, que eran ingeniosos artificios que tienen un efecto sobre nosotros como la magia. La perspectiva no solo se convierte en una forma de mostrar la profundidad, también se convierte en un nuevo método para la composición artística. Las pinturas comenzaron a mostrar una escena única y unificada, en lugar de una combinación de varios encuadres distintos. Los cánones. Los griegos estudiaron el cuerpo humano y formularon teorías basadas en sus proporciones ideales. Crearon cánones a partir de la división del cuerpo humano en segmentos, y la medida de la cabeza será la principal referencia. La simetría del cuerpo se convertirá en un valor de belleza. En el mundo antiguo, la proporción áurea o sección áurea y la perspectiva serán dos grandes descubrimientos al fusionar la ciencia con el arte. Luego, en el Renacimiento, los cánones o proporciones y la composición en base a la perspectiva se desarrollarán teórica y académicamente, convirtiéndose en un mecanismo estructurador para la obra de arte y en una regla de hierro para los artistas occidentales hasta principios del siglo XX. El desarrollo de la proporción áurea. Inicia formalmente con Euclides en el siglo III a.C. La define como un número donde el todo es a la parte como la parte es al todo en una recta, y el valor será un número algebraico irracional. Más tarde conoceremos este número como Φ en honor a Fidias. No solo en Europa se desarrolla este valor numérico y simbólico, llegan estudios de progresiones numéricas de la mano de Fibonacci en el siglo XIII, que aprende las matemáticas del mundo árabe y el valor del cero en el sistema de numeración índigo-arábigo. En el Renacimiento, Alberto Durero estudia la sección áurea y la perspectiva, y con la ayuda del compás traza la espiral áurea que lleva su nombre. Por su parte, Leonardo da Vinci dibuja El hombre de Vitruvio, o estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, basada en la obra del célebre arquitecto romano Marco Vitruvio. También en su tratado de la pintura, Leonardo da Vinci perfecciona la perspectiva del color y la perspectiva menguante. La composición en el siglo XX. Algunos artistas y arquitectos se agrupan y retoman el interés por las teorías académicas del arte. En Alemania, por ejemplo, la Bauhaus Escuela de Diseño, Arte y Arquitectura reformula los conceptos de composición y diseño contemporáneo. El neoclasicismo en Holanda agrupa también artistas y arquitectos con el mismo fin. El inicio del siglo XX también da paso a expresiones que se alejan de la rigidez del canon y las fórmulas para la composición. El dadaísmo, en oposición al concepto de razón instaurado por el positivismo, se revela en contra de las convenciones literarias y artísticas. La libertad del juego con la materia y la composición dan paso a la improvisación, que ha sido el motor de gran parte de la producción artística del siglo XX y XXI. Otras formas de componer. En la América precolombina,
Las diferentes culturas desarrollaron sistemas de composición con rasgos estilísticos propios, no necesariamente compartidos con la racionalidad del canon occidental. Algunas de ellas emplearon lo que se conoce como espacios segregados para componer una escena narrativa con muchos personajes y objetos. También encontramos la perspectiva jerárquica en la pintura de los huacos mochica. Los egipcios tampoco utilizaron una perspectiva científica como la renacentista, sino una perspectiva jerárquica o conceptual, al reducir las figuras para indicar mayor distancia en un mismo plano o multiplicar los perfiles de una misma figura en oposición al personaje principal. En el cuerpo humano los egipcios también plantearon un ordenamiento conceptual. Brazos, piernas, troncos y cabeza son rotados en función a la narrativa de la escena. En el Oriente también hubo un desarrollo propio de la composición. El libro de las proporciones tibetanas es un manual del siglo XVIII que contiene pautas iconométricas precisas para representar la figura de Buda y un bodhisattva. En el Japón, la proporción del tatami en la arquitectura se utiliza como unidad de medida para la superficie habitable de las casas o habitaciones.